Vamos a abrir Hebreos capítulo 9, versículo 27. Amén. Gloria a Dios. Hebreos 9, 27. ¿La tienes ahí? Gloria a Dios. Entonces vamos a hablar hoy de la muerte. Hoy vamos a hablar de la muerte. ¿Listo? ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, ¿qué? El juicio. Amén y amén. Bueno, vamos a hablar hoy acerca de los últimos tiempos. Algunas personas se me acercaron, hace varios tiempos me está diciendo mucha gente que por qué no enseño acerca de los últimos tiempos. Y porque se han visto muchas señales últimamente. Tal vez usted ha frecuentado las redes sociales, ha notado que en las redes sociales se habla mucho acerca de ciertas señales que se han presentado, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, lo que está pasando en el Medio Oriente, en Israel. Uno darse cuenta que todo lo que pasa en Israel, ese es el reloj. Ese es el reloj que determina la venida de Cristo. Israel, o sea que nuestra vista debe estar puesta en Israel. ¿Ok? Entonces, todo lo que está pasando en Israel marca, digamos, en el Medio Oriente está marcando es el reloj del advenimiento de Cristo. Entonces vamos a mirar qué pasa allá, qué es lo que está pasando, qué debemos mirar y qué no debemos mirar, a qué debemos ponerle atención y a qué no debemos ponerle atención. Entonces mi esposa me sugirió que les enseñáramos o aprendiéramos, estudiáramos juntos escatología. Y esto es una materia teológica, eso se enseña en los seminarios bíblicos, pero voy a tratar de hacerlo lo más digerible posible para todos nosotros, lo que significa escatología. Pues cuando hablamos de escatología, la palabra escatos significa lo último. Escatos significa ¿qué? Lo último, y logos significa un tema o algo de tratar, ¿cierto? Entonces, dicho de otra forma, trata del tema acerca de lo último, de los últimos tiempos. De los últimos tiempos. Entonces el estudio doctrinario que trata de los últimos eventos de la historia sagrada. Entonces, ¿cuántos saben que la Biblia habla del último tiempo? Hay muchas cosas en la Biblia que no se han cumplido todavía, amados hermanos. Hay cosas que ya se han cumplido. Y si usted quiere conocer y quiere estar seguro de que se van a cumplir, solamente mire lo que ya se ha cumplido. Los profetas por muchos años, cientos de años antes de que se cumpliera, habían profetizado el advenimiento del Mesías. Y eso ya ocurrió hace 2023 años, ¿cierto? Que el Mesías ya vino. Él nació en Belén, ¿cierto? Entonces hay muchas profecías que hablaban acerca del lugar donde habría de nacer, ¿cierto? Y que iba a nacer en Efrata, en Belén. Entonces Miqueas capítulo 5 dice que iba a nacer en Belén. Isaías capítulo 9 versículo 6 decía que se le iba a llamar el Emanuel, ¿cierto? El Dios con nosotros. Mateo, cuando escribió el Evangelio, y cuando yo estaba relatando la historia de que Cristo había nacido, él refirió precisamente a los profetas del Antiguo Testamento diciendo para que se cumpliera lo que dijo el profeta cuando dijo, ¿cierto? Eso está diciendo que ya se ha ido cumpliendo la palabra de Dios. Jesús había dicho que no se alejaran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa que el Señor le había dado darles. ¿Y cuál era la promesa? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya fue dado. Entonces se ha ido cumpliendo la palabra, literalmente se ha ido cumpliendo paso a paso. Y hay cosas que todavía no se han cumplido. Por eso cuando hablamos de escatología, tenemos que mirar que la palabra escato significa el estudio de los últimos eventos de la historia, incluyendo lo que va más allá de esta vida y de esta era. Entonces vamos a mirar que escatología no solamente está lo que estamos viviendo hoy, sino lo que va a venir después de esta vida. Amén. Todo eso está en la Biblia. Pero quiero decirles algo. El término escatológico aplica frecuentemente a la era en su totalidad, en esta vida y en la otra. O sea, porque todo es escatológico. En este momento todo es escatológico. Estamos viviendo un tiempo escatológico, o sea, lo último, estamos viviendo los últimos días. ¿Y se ha dado cuenta? Cuando uno lee Mateo capítulo 24 y 25, uno se da cuenta que Jesús anunció las señales del fin, ¿cierto? Del fin del mundo. Y entonces estaba diciendo cuáles eran esas señales. Y ahí dice, por ejemplo, en Mateo 24, que las señales eran, primero, que el enfriamiento espiritual de mucha gente.
Mucha gente que conoció de Cristo se va a ir enfriando espiritualmente y se vuelve al mundo nuevamente. También anunció que las naciones tendrían rumores de guerra entre ellas y que habrían pestes y que habrían enfermedades y que todo eso era terrible. Y todo eso, ¿cómo cree usted? ¿Se está cumpliendo? Todo se está cumpliendo, mis amados hermanos. Entonces, por eso, esa palabra escatología aplica frecuentemente a la era en totalidad. Ahora, voy a mencionar por lo menos 5 cosas que nos da a entender que sí estamos en un tiempo escatológico. Por ejemplo, cuando Pedro dio su primer discurso lleno del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, Hechos 2:16, entonces, leamos desde el 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Qué dijo Joel? Y en los postreros días, o sea, los postreros días, dice Dios: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, ¿cierto? ¿Qué más dice? Y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el Señor será ¿qué? Salvo. Wow, eso está hablando tremendo. Entonces pongan cuidado, porque esto que está diciendo aquí Pedro lo había dicho primero el profeta Joel. Lo había profetizado primero y ya lo había predicho. Entonces dijo en los postreros días. Aquí la frase clave se llama postreros días. La palabra postreros días significa los últimos días. Entonces, cuando vean ustedes, esa es la primera señal. La primera señal que estamos viendo en los postreros días es que ya ocurrió eso. El Espíritu Santo ya vino. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía solamente sobre ciertas personas. Venía o sobre reyes, ¿cierto? Los reyes de Israel, o sobre profetas, ¿cierto? O sobre sacerdotes. Era únicamente por ciertas personas. Por eso cuando leemos la Biblia vamos a notar algo, y es que la gente en el Antiguo Testamento, cuando quería saber cuál era la voluntad de Dios, ellos siempre buscaban al vidente o al profeta, la persona sobre el cual había venido el Espíritu Santo. Entonces ese profeta les decía, él iba, consultaba a Dios y luego les respondía a la gente qué era la voluntad de Dios. Y así por muchos años Israel siempre vivió su vida, ¿cierto? Entonces, ¿hasta cuándo? Hasta cuando vino el Espíritu Santo en Hechos 2. ¿Qué significa? Porque Joel dijo que el Espíritu sería derramado sobre toda carne. ¿Qué quiere decir? Que ya no viene sobre ciertas personas, sino sobre todos aquellos que reciban a Cristo como su Señor y su Salvador. Entonces, eso es un tiempo escatológico. Segunda cosa que nos da a entender que estamos viviendo los últimos días es que la iglesia ya disfruta de ciertos poderes de la era final. Ya tenemos ciertos poderes. Por ejemplo, el Espíritu Santo ya es un poder, ¿cierto? Hechos 1:8 dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu Santo vino y nos dio poder. Ahora, si tú miras la Biblia en Lucas 17, versículo Lucas 17:21, dice la palabra de Dios así, dice: y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver a uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Está hablando de los últimos tiempos, mis amados hermanos. Jesús anunciando que la gente desearía ver a Cristo. Mateo 16:19, por ejemplo, vemos acá también que el Señor utiliza otra frase anunciando cuáles son las señales de los últimos tiempos. Mateo 16:19 dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. La oración, el poder de la oración, mi amado hermano. El Señor derramó dones, diga conmigo dones, le dio a la iglesia. ¿Dónde está escrito eso? Por ejemplo, cuando usted mira las cartas de Pablo, primera a los Corintios 12, Romanos capítulo 12, allí está hablando, Efesios capítulo 4, que el Señor le dio dones a la iglesia. ¿Para qué?
para que la gente crezca espiritualmente y se prepare para el día en que el Señor venga. Amén. Usted está aquí siendo preparado porque usted va a tener que presentarse delante del Señor un día. Entonces, esto ya estamos viendo tiempos escatológicos. Entonces, vemos allá que ya es una realidad. Tercera cosa que el Señor nos da y muestra, y es que ya la iglesia espera en cualquier momento el rapto. O sea, ¿qué es lo que estamos esperando ahorita? Que en cualquier momento Cristo aparezca. ¿Sí estás preparado para irte con el Señor? ¿Estás preparado para irte con el Señor? Eso es lo que estamos pensando ahorita. Estamos esperando el rapto. El rapto, la palabra rapto no aparece como tal en la Biblia, pero sí aparece otra palabra que se llama parousia. Parousia significa un raponazo, ¿cierto? El Señor viene y raponea a la iglesia y ¡pum!, se la lleva para sí, para el cielo. En ese momento empezará algo que se llama la gran tribulación aquí en la tierra, donde se ha de manifestar el anticristo en toda su extensión. Entonces, ya digamos que el rapto, ya al estar pensando en que en cualquier momento viene Cristo, ya debe estarnos pensando que todo momento que estamos viviendo es escatológico. ¿Sí o no? Todo momento estamos pensando en qué momento ha de aparecer Jesús. Entonces estamos viviendo en tiempos escatológicos. Gracias. Entonces, esa es la otra. Ahora, la otra señal de que estamos en los últimos tiempos es que la primera venida de Cristo, ¿cuál fue la primera venida de Cristo? Cuando Él nació, ¿en dónde? En Belén, en un pesebre. Esa primera venida de Cristo ya introdujo los postreros días. Entonces, cuando usted ve la Biblia que habla los postreros días, está hablando pues que ya Cristo ya había venido la primera. Entonces ahora todo viene a ser lo último. O sea, ya Dios vino a restaurar lo que ya el hombre había deshecho en el huerto del Edén. Recordemos que Adán, por su traición, por su alta traición a Dios, introdujo el pecado, pero con el pecado se introdujo también la muerte. La muerte no solo tocó a la raza humana, sino tocó a los animales y tocó a la naturaleza. Desde ese momento es que usted va a encontrar en la Biblia que empezaron todos los desastres naturales que usted conoce. Empezaron con el pecado original. Incluso Pablo menciona en la carta a los Romanos que la tierra está esperando esa redención, o sea, porque está sufriendo. ¿Me entiende? Los volcanes, los tsunamis, los terremotos, ¿cómo llaman más? Los tornados, los huracanes, todo eso vinieron como consecuencia del pecado original. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo acá, mis amados hermanos? Que en cualquier momento el Señor viene a restaurar todo, va a restaurar todo. Esta tierra va a pasar, todo esto va a ser destruido, todo. Así que no se emocione mucho por la casa que compró, porque no va a quedar ni una piedra en pie, ¿cierto? Ni se emocione tanto en el último carro que compró, porque eso no se va a quedar tampoco. Entonces, eso quiere decir algo, que mucha gente hoy en día equivocadamente está colocando mucho énfasis en estas cosas que van a ser destruidas. Todo esto necesita ser transformado porque está contaminado de pecado, ¿me entiende? Y por eso el Señor promete en Apocalipsis que el Señor hará una nueva Jerusalén, un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces vemos acá eso y vean, quiero que vaya conmigo a Romanos 8:23 para que usted se dé cuenta que aún Pablo está mencionando que ya estamos en cualquier momento en el advenimiento de Cristo. Romanos 8:23 dice la palabra del Señor de la siguiente forma, dice, y no solo ella, vamos a mirar del 22, porque sabemos que toda la creación gime a una, toda la creación, ¿sí se da cuenta? Y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros que también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Pablo está diciendo, nosotros también vamos a ser redimidos. Este cuerpecito no va a estar presente delante de Dios, va a ser otro cuerpo. Amén. Eso es buena noticia para todos los que somos feos, ¿no? Todos los feos digan amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a tener un cuerpo nuevo. Ahora, otra cosa que quiero que usted sepa, 1 Corintios 1:7, vaya conmigo allá, 1 Corintios 1:7, dice la palabra de Dios así, dice, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Esto tiene que ver con el punto anterior. Dios ya nos ha dado dones, pero ¿para qué nos dio esos dones? Para prepararnos para el advenimiento de Cristo. Amén. Ahora, vaya conmigo a Hebreos 1:2. Dice la palabra de Dios, dice, en estos postreros días, note la palabra postreros días. Pedro está hablando que ya estamos en los postreros días.
Nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que la primera venida introdujo esos posteriores días. Primera de Juan 2:18, primera carta de Juan 2:18, el antico de Hebreos está Juan. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último ¿qué? El último tiempo. Entonces la operación, estamos viendo ahora otra cosa, que en este momento ya está operando el espíritu del anticristo. El anticristo es un espíritu, ¿ok? Cuando la Biblia habla de anticristo, habla de un espíritu como tal, no de una persona física, es un espíritu. Y entonces, ¿cómo vemos que está operando el anticristo? Démonos cuenta las políticas gubernamentales de todas las naciones. Todo tiene que ver con anticristo. Por ejemplo, el aborto es una medida anticristo. ¿Me entiende? Anticristo significa todo lo que se opone a la Biblia, todo lo que se opone a la voluntad de Dios. ¿Cuántos saben que la muerte es contra la vida? ¿Cierto? El aborto es eso, la eutanasia es otra faceta del espíritu de anticristo, la ideología de género es otra faceta del anticristo, porque el Señor condena que dos mujeres sean esposas o que dos hombres sean esposos. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Está atacando la pedofilia, está atacando todos los pecados sexuales, está atacando todo lo que... Entonces estamos en los últimos tiempos, entonces ya hay un espíritu de anticristo. Y nótese algo interesante, que ahora los cristianos pasamos a ser de segundo orden. Para el mundo nosotros somos rechazados, ¿cierto? Pero eso ya se sabía que habría de pasar. Entonces todas estas son señales de que estamos en los últimos tiempos. Entonces ponga atención a esto. La escatología comienza con la descripción, por ejemplo, del estado de los muertos. Y quiero hablar hoy de la muerte. Vamos a seguir luego de 8 días con otro tema de la escatología, pero hoy quiero hablar acerca de la muerte, del estado en que la gente cuando se muere, ¿a dónde va? ¿A dónde va la gente que muere en este tiempo? ¿Cierto? Y estas son señales también marca de las señales de los últimos tiempos, justo antes del rapto y de la segunda venida de Cristo. Amén. Así que voy a hablarle acerca de la muerte. Y yo creo que eso de la muerte se ha hecho un tremendo, toda la vida ha habido cosas alrededor de la muerte. Usted ahora mire la televisión y dígame si no, todo tiene que ver con muerte, todo, hasta las noticias. Uno prende el noticiero, que hubo un asesinato, que hubo un accidente, que hubo no sé qué cosas. Usted cambia de canal y pone una película, ¿y cuál es el tema principal de la película? La muerte. En todo viene la película de acción, ¿sí o no? El protagonista está corriendo peligro ¿de qué? De muerte. Van a matar a alguien y entonces que mataron a la familia, entonces él se devuelve a matar a todos los mafiosos y los barria con una ametralladora, ¿cierto? Todo es muerte. Que el avión se va a caer del cielo, entonces ¿qué pasa? El miedo es ¿qué? Muerte. Entonces hay una adoración en torno a la muerte, mi amado hermano, y nosotros no nos hemos dado cuenta. Los juegos que sacan los chicos estos que juegan, ¿cómo se llaman? Los Ataris, ¿sí o no? Mortal Kombat, ¿sí o no? Mortal Kombat o cosas de esas. ¿Qué tiene que ver? Muerte. Y usted juega a un Super Mario Bros. ¿Y qué pasó? Se le acabaron las vidas. ¡Pum! Muerte. ¿Cierto? Muerte, game over, ¿cierto? Todo es muerte. Se da cuenta que todo gira en torno a la muerte. ¿Y cuál es el tema que menos queremos tratar en la casa? La muerte. Usted va a hablar acerca de que usted quiere dejar organizadas sus cosas, dejarle una herencia a sus hijos. ¿Y qué le dicen los hijos? Mami, no hables eso, papá, no hables eso, estamos felices, no nos dañes el almuerzo, ¿cierto? Eso es hablar, pero quiero hablar de la muerte. Ahora, vamos a ver qué dice la Biblia acerca de la muerte. La Biblia, escuche bien esto, la Biblia menciona que hay 3 clases de muerte. 3 clases de muerte. ¿Cuáles son esas muertes que menciona la Biblia? La primera muerte que menciona la Biblia es la muerte física. La muerte física, ¿me entiende? El cuerpo, ¿cierto? Cuando el alma se desprende del cuerpo y el cuerpo se lo come ¿quién? Los gusanos, ¿cierto? La segunda muerte que menciona la Biblia es la muerte espiritual. Esa es la segunda tipo de muerte que menciona la Biblia. Y la tercera muerte que menciona la Biblia es la muerte eterna. ¿Ahora? ¿Cuántas clases de muerte hay? Hay 3. Entonces tenemos la primera es la muerte física,
La segunda es la muerte espiritual y la tercera es la muerte eterna. Escuche bien esto porque leímos Hebreos 9:27 y como está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de eso. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que solamente haya una muerte. Pero aquellos que no tienen a Cristo en su corazón van a morir 2 veces. ¿Entiende? Van a morir 2 veces. Ahora voy a explicar eso. Hablemos de la primera muerte. ¿Qué es la muerte física? ¿Qué es la muerte física? Bueno, la muerte física, mis queridos hermanos, es cuando se separa el alma y el espíritu del cuerpo. Es cuando se separa eso. No sé si ustedes han visto películas que la persona muere y de repente se desprende el espíritu. Y el espíritu se sienta al lado del cuerpo y mira el cuerpo allá tendido, ¿cierto? O no sé, ya han visto las películas que la persona está pasando la carretera y ¡puf! Pasó el Transmilenio. Y un momento a otro el hombre ve que pasó el Transmilenio y cuando se ve ahí tirado en el piso. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Se ha visto? Créame, mi mamá, eso no es fantasía, es verdad. Es verdad. ¿Por qué, mi amado hermano, hay una muerte física? Porque digamos que la muerte física constituye en realidad la transición del mundo visible, el punto que estamos viendo acá, a un mundo invisible. ¿Qué es la muerte física? Es una transición del mundo físico a un mundo espiritual. Entonces, pero hay que verlo de 2 puntos de vista. La muerte física no es lo mismo para todo mundo. Porque hay 2 tipos de personas en el mundo. Está el creyente y está el no creyente. Y para los 2 va a ocurrir muerte física, pero el término no es el mismo. Escuche bien esto. Porque para el creyente, esto representa que la persona entra al paraíso, entra al cielo, ¿cierto? Y a la misma presencia de Cristo. Eso para el creyente. O sea, una persona que tiene a Cristo en el corazón, muere físicamente, ¿para dónde va? Para la presencia de Cristo. Ahora, fíjense 2 Corintios 5, del 1 al 8. Vamos a mirar allá lo que dice el apóstol Pablo, 2 Corintios 5, versículos del 1 al 8. Dice así: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, ¿cuál es la morada terrestre? Cójase el cachete, diga, esta es mi morada terrestre. Esta, cójase la oreja. Esta es su morada terrestre. Esa morada, ¿listo? Porque si sabemos que nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, y por esto también gemimos, ¿cierto? Deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Entonces lo que Pablo está diciendo, este cuerpo no nos sirve, necesitamos tener un cuerpo nuevo, ¿cierto? Y es lo que está diciendo acá. Y dice en el 2, que es cierto, 3, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. 4, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Amén. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo? Pablo está mencionando, mis amados hermanos, que tenemos un cuerpo, que este cuerpo no puede heredar la eternidad. Este cuerpo necesita ser transformado. Entonces, por eso hay muerte física. La muerte física incluye eso. Entonces, por eso quiero decirles algo. La muerte física no es el final de la existencia. ¿Aló? La muerte física no es el final de la existencia. Simplemente es una transición de un mundo físico a un mundo espiritual de la persona. Amén. No es lo mismo, por ejemplo, para las personas inconversas. Las personas inconversas que mueren, ellos no van al paraíso, ellos van al Hades. Y Hades significa en griego el lugar de los muertos, ¿cierto? Es el lugar donde están los muertos, los malvados, ¿cierto? Por ejemplo, lo vemos allá en el ejemplo que Cristo puso en Lucas 16:22, cuando usted lee la historia acerca del rico y Lázaro, que ambos murieron el mismo día y ambos descendieron al Hades, solo que el Hades en aquel tiempo, digamos, estaba dividido en 2 lugares. Uno era el paraíso, donde estaba el seno de Abraham, y el otro era el lugar de los muertos como tal, que era donde llegó el rico. Pero dice que los separaba una
cima o un abismo, pero se podían ver el uno al otro. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Entonces ahí en ese lugar fue donde el rico le dijo al padre Abraham, dile a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y venga acá y refresque mi lengua, porque estoy siendo atormentado en llama de fuego. Y Abraham le contestó, no, hijo, no es posible, porque no es posible que nosotros pasemos de aquí para allá, ni ustedes de allá para acá, porque entre nosotros hay un gran abismo. O sea, ¿qué vemos allá? Que la gente se podía reconocer físicamente. Que alguien me preguntaba, pastor, ¿y entonces en el cielo nos vamos a reconocer? Sí, nos vamos a reconocer. Si aquí ocurrió un reconocimiento físico, lo va a ocurrir también en el cielo o en el Hades. ¿Me entiende? Ahora, fíjense qué tremendo, porque la gente que si va sin Cristo, si muere sin Cristo, va a un castigo ahorita. Ya mismo entran de una vez en castigo. Entran de una vez a tortura. Porque ese es un lugar de tortura. Pero quiero decirles algo. El Hades no es el infierno. El infierno es otra palabra que es Gehenna. Gehenna describía un botadero de basura que estaba a las afueras de Jerusalén, en el valle de Hinón, que todos los días estaba quemando basura, y ese Gehenna aún no se ha inaugurado. El Gehenna se va a inaugurar en Apocalipsis capítulo 20, cuando el Señor capture al falso profeta, al anticristo, a la bestia, ¿cierto? Al dragón, a Satanás, y lo eche allá. Esta hora se va a inaugurar. Es decir, que vamos a encontrar que hay una comparación entre Hades y Gehenna, y es que Hades sí es un lugar de tormento, pero no es comparado con Gehenna. ¿Entendió eso? Entonces no es ahorita la gente que muere no va al infierno, va al Seol o al Hades, ¿me entiende? Al lugar de los muertos. Eso es tremendo, porque mi amado hermano, quiero decirle que cuando los creyentes mueren, por ejemplo, la muerte física es el efecto final del pecado. O sea, ya la muerte fue lo último que el pecado pudo hacer contra nosotros. Pero también para nosotros es el efecto de que el pecado, a partir de ese momento ya la persona ya no puede pecar más. ¿Sí o no? Ya no hay nada que lo ate. ¿Qué es lo que lo hacía pecar? ¿Sí o no? Mire usted, biología. La biología nos habla de que nosotros en este cuerpo tenemos 5 sentidos, ¿sí o no? Somos muy dados a los sentidos, los ojos, el olfato, los oídos, la lengua, el tacto, ¿cierto? Y todos nosotros dejamos dominar por los sentidos. ¿Y qué es lo que en este momento la gente quiere darle gusto? A los sentidos, ¿o no? Entonces, dicho de otra forma, nosotros somos guiados por algo que llama un instinto, el instinto animal, ¿sí? Entonces queremos darle gusto, queremos comer, si pasamos allí donde don Jorge, nos detenemos y no pedimos un chicharroncito, queremos pedir todo una vaina así grande, una picada gigantesca, y no nos basta, ¿cierto? No nos basta. Vemos una chica pasar allá ligera de ropas y los ojos como que se van, ¿cierto? Los sentidos. Las mujeres escuchan cosas, hablan cosas que no deben hablar, los sentidos. Entonces continuamente estamos viendo que este cuerpo realmente es una puerta al pecado. Por eso el Señor dice, con ese cuerpo tú no te puedes presentar delante de mí porque yo soy santo. Es necesario que te mueras para darte un cuerpo nuevo. ¿No le parece bueno eso? Eso es bueno, mi amado hermano, eso es bueno. Entonces no debemos tenerle miedo a la muerte. Por ejemplo, la gente cuando se quiere aferrar a la vida, no tiene sentido. Yo una vez escuché a un pastor que decía que no entiendo por qué la gente pide tanto por sanidad si son conscientes de que la vida eterna es mejor que la vida presente. No se explica eso. No hay una coherencia, porque si todos somos conscientes de que la eternidad es mucho mejor, entonces ¿para qué pedimos sanidad? ¿Para qué nos queremos aferrar tanto a esta tierra? ¿No le parece como ilógico eso? Entonces la mente estamos pidiéndole al Señor, no, me conformo con las migajas que caen de la mesa, pero no quiero la torta que está ahí, la torta principal. Pero fíjense algo interesante, el Señor sí nos manda a orar por los enfermos, Y si Dios quiere que tú vivas una vida acá, pero con un propósito,
O sea, tú estás acá no para gastar aire, ¿cierto? Porque le quitamos el aire a los otros pues, mortales, no. Sino tú estás acá porque Dios te diseñó para estar en esta vida, para cumplir un propósito específico. Entonces, ¿cómo lo vas a lograr? Lo vas a lograr cuando tu enfoque no es estarte o quedarte en esta tierra, sino cuando tu enfoque está en morirte e irte a la presencia de Dios. No es que te estoy diciendo que te suicides, no te estoy diciendo vete al salto de Tequendama y te tiras de allá, no te estoy diciendo que apenas venga un transmilenio te botes debajo de él, no, sino que entre más te aferres a esta vida, menos propósito vas a entender. Tú tienes que estar preparado es para presentarte delante de Dios, y cuando tú digas, Señor, a mí no me importa ya nada, ¿cierto? Ya me despego un poco de lo material, me despego un poco de esta vida, me despego. Cuando tú lo digas así, lo creas, es cuando te empieza a dar prosperidad Dios acá. Porque Dios está mirando en ti, a esta persona yo puedo confiar porque ya no está colocando sus ojos, su tesoro no está en las riquezas de esta tierra, sino su tesoro está en las riquezas del cielo. Por eso la muerte física tiene ese significado, ¿me entiende? Por eso Pablo, usted ve allá en Filipenses que estaba diciendo, no, para mí el morir es ganancia, ¿cierto? Para mí, yo quisiera morirme ya, pero no quiero morirme porque es necesario que yo esté aquí en la tierra. O sea, él estaba puesta su mirada en el cielo, pero sabía que tenía que cumplir una misión aquí en la tierra. Por eso usted va a encontrar que la iglesia primitiva del primer siglo pudo soportar crucifixiones, pudo soportar persecuciones, pudo soportar el Coliseo romano, los quemaron vivos, ¿por qué? Y la gente aún se ofrecía. Yo leyendo un poco acerca de los grandes mártires de la historia, muchos de ellos no huían, sino se ofrecían. Entonces eso contrarió mucho al Imperio Romano y decía, pero ¿cómo es posible? Entre más cristianos matamos, más se multiplican. ¿Qué es esto? Y llegó a tal punto, mis amados hermanos, que aún vamos a encontrar que un emperador, ¿cierto? Constantino dijo, ya no persigamos más porque entre más los perseguimos más se multiplican. Y entonces Constantino decidió adoptar la religión cristiana como la religión oficial del Imperio Romano en el año 313. Por eso firmó el edicto de Milán, donde dijo ya no más persecución para los cristianos. Y entonces ahí es donde empezó la muerte de la iglesia, porque la iglesia ya no era el Espíritu Santo el principal objeto de la iglesia, sino ahora era el emperador y era las cosas buenas que pudieran lograr materialmente hablando. Entonces quiero decirles a ustedes que si ustedes quieren ser bendecidos en esta tierra, tienen que despojarse de esta tierra. Quiero decirles, mis amados hermanos, que si usted quiere ser prosperado ya en ese trabajo, pero usted tiene que decir, Señor, aquí me tendrá hasta que yo me quiera. Si se escucha un rumor de que lo van a echar, gloria a Dios. Sí, porque mi hogar no está acá, mi hogar está donde. ¿Que le van a quitar el negocio? Señor, nos van a quitar el negocio. Que usted puede decir, como dijo una vez Dwight Moody cuando estaba predicando, y en media predicación aparece un niño y le dice, pastor, su casa se está incendiando. ¿Cuál hubiera sido la reacción nuestra si nos dicen esta noticia? Ay, perdón, hermano, salgo corriendo, tengo que ir a apagar el incendio en mi casa. No, el pastor Dwight Moody levantó sus miradas, respiró profundamente y dijo, Señor, se te está quemando la casa, y siguió predicando. Eso que indica que la persona no tiene su tesoro aquí en la tierra. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Entre más usted haga planes para quedarse aquí en la tierra, menos próspero va a ser. Entre más planes usted tenga para irse al cielo, más próspero va a ser en esta tierra. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Aleluya, ¿cierto? Entonces, por eso, mi amado hermano, hablo de la muerte física. Y la muerte aquí es mostrada como algo, simplemente como una transición. Es una transición, y gloria a Dios por los que ya entregaron su vida a Cristo, porque ya sabemos que esa transición no va a ser para el Hades, sino va a ser ¿para dónde? Para el paraíso, a la presencia del Señor. Y eso es lo que todos queremos, mi amado hermano. Por eso debe haber un afán tremendo de parte nuestra de evangelizar. Hay que predicar el evangelio a toda hora. Es más, si entre más pequeño la persona, más jovencita, más niña, es cuando más deberíamos predicar el evangelio, porque es la oportunidad que Dios tiene para que esa persona se convierta en un instrumento útil en sus manos.
De lo contrario seríamos egoístas. No, mi abuelita tiene 90 años, yo creo que vive hasta los 100, cuando cumpla 99 le predico de Cristo. Es un cabezón, le estás quitando propósito a Dios. Entonces fíjense qué tremendo, mi amado hermano. Entonces el último efecto del pecado ya es cancelado en ese momento cuando la persona muere, porque ya la obra redentora de Cristo cumple su función allá. Ahora vea conmigo Romanos capítulo 5, 12. Romanos capítulo 5 versículo 12 al 15 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Amén. Entonces lo que está diciendo Pablo, mencionando aquí, es que gracias a Dios la muerte y la resurrección de Cristo quitó el poder de la muerte sobre los que tienen a Cristo en su corazón. O sea, la muerte, en realidad, ¿qué significa la muerte? Separación. La palabra muerte significa separación. ¿Pero de separación de qué? De Dios. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Primera a los Corintios 15, 54, allá adelantico, primera a los Corintios 15, 54 al 57 dice así, dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la muerte física. No hay que tenerle miedo a la muerte física, hermanos. ¿Aló? Porque va a ocurrir de todas maneras, algún día va a pasar. Sí, algún día. Tampoco hay gente que dice: pastor, es que mi familiar lo cremaron y yo hice todo el posible para que no lo quemaran, sino que lo enterraran. Y entonces, ¿no cómo va a hacer Dios para resucitarlo? Hermano, entonces estás dudando del poder de Dios. Vea, ¿qué dice la Biblia? ¿De dónde Dios hizo al hombre? ¿Qué hizo? Cogió de la tierra, hizo una masita, una bolita y luego, y ahí fue el hombre, ¿sí o no? ¿Qué pasa cuando una persona se muere? Pensemos en el deterioro natural que tiene un cuerpo en un ataúd. Pues se vuelve polvo, se vuelve tierra otra vez. Lo que hace realmente la cremación es acelerar el proceso. Lo que se va a demorar en 5 años, usted lo hace en menos de media hora. ¡Pam! Se vuelve ¿cierto? Ya se vuelve polvito otra vez, ¿cierto? Y la persona dice: pero bueno, está bien, pastor, y si lo botan las cenizas al río Bogotá, ¿cómo hace Dios para rescatarlo? Hermano, ¿usted sigue dudando, hermano? Para Dios no hay imposibles. Y lo mejor de todo, usted lo creman y va a tener la misma forma en su cuerpo que la que tiene hoy, pero con un cuerpo glorificado.